Si me preguntas cuál de todas las variables que hay en la economía elegiría yo para responder a la pregunta ¿cómo va la economía?, esa variable sería, sin duda alguna, las inversiones directas, que son las que los empresarios destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades y que además es la variable producción de bienes y servicios con la cual se mide el crecimiento de la economía y que está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son dos de las variables que determinan en muy buena medida el bienestar de las personas. ¿Y de qué depende cuánto se invierte directamente en un país? Pues de la confianza que tengan los empresarios para hacerlo, para invertir, por ejemplo, en instalaciones, maquinaria y equipo, lo que se conoce como inversión fija bruta, que te proporciona la infraestructura física, instalaciones, maquinaria y equipo para poder llevar a cabo los procesos de producción y que por esa razón son un buen indicador del comportamiento de la inversión directa en general. ¿Cómo andamos en México en materia de la confianza de los empresarios para invertir directamente en la producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos? A ver, en escala de 0 a 100, 0 total desconfianza, 100 confianza total, con datos del INEGI, del indicador de confianza empresarial, en agosto del año pasado, la confianza de los empresarios para invertir directamente en el país, repito, en escala de 0 a 100, fue de 39.8 puntos, en escala de 0 a 100, una puntuación muy baja, 39.8 en agosto del año pasado. Un año después, en agosto pasado, agosto de este 2025, ese puntaje había bajado ya a 31.2. Es decir, en un año pasamos de 39.8 a 31.2 en indicador de confianza de los empresarios para invertir directamente en el país, lo cual es preocupante. Es más, me atrevo a calificarlo así, muy preocupante. ¿Porque qué quieren decir estos números? Que no hay la suficiente confianza de parte de los empresarios nacionales y extranjeros para invertir directamente en el país, para invertir en la producción de bienes y servicios, en la creación de empleos y en la generación de ingresos. Y esta falta de confianza ya se está reflejando en la inversión extranjera directa, que son los dólares que se originaron en otros países, pero vienen a México a invertirse directamente, a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos, debiendo tener muy claro que lo que menos importa es dónde se originan los capitales, sino dónde se invierten. Bueno, esta inversión extranjera directa se divide en tres grandes rubros. Nuevas inversiones, que es el rubro que realmente refleja la confianza que tienen los empresarios extranjeros para invertir directamente en México. Nuevas inversiones. El segundo rubro son la reinversión de utilidades. Utilidades que esos capitales extranjeros invertidos directamente en México generaron en México y que se reinvierten en México, lo cual sin duda alguna es algo positivo. Y el tercer renglón de las inversiones extranjeras directas es lo que se conoce como cuentas entre compañías, entre la matriz del país de origen y la filial, por ejemplo, que opera en México. Vamos a los números. Durante el primer trimestre de este año, México captó 1.993 millones de dólares de nueva inversión extranjera directa. 1.993. De un total de 23.417. Es decir, la nueva inversión representa un porcentaje muy bajo del total de inversiones. 1.993 millones de dólares en el primer trimestre del año. En el segundo trimestre del año
captó 1.155 millones de dólares, mucho menos que en el primer trimestre. De inversión extranjera directa nueva. Y repito la cifra. Primer trimestre de 2025, 1.993 millones de dólares. Segundo trimestre, 1.155 millones de dólares. Y solo el 9.2% del total de inversión extranjera directa fueron nuevas inversiones, un porcentaje muy por debajo de lo que es el promedio, que anda alrededor de 35%. Pero veamos también qué pasó con la reinversión de utilidades. Durante el primer trimestre del año, sí, la reinversión de utilidades en México sumó 19.130 millones de dólares. Primer trimestre del año, 19.130 millones de dólares. Segundo trimestre, 9.784, prácticamente 10.000 millones de dólares menos. ¿Qué nos dice esta importante reducción en la reinversión de utilidades generadas por la inversión extranjera directa en México y el muy pero muy bajo porcentaje de nuevas inversiones como el total de la inversión extranjera directa en México? Pues que simple y sencillamente no hay la suficiente confianza para que los empresarios extranjeros inviertan más, mucho más, de manera directa en México y sobre todo nuevas inversiones. Repito la cifra, en el primer trimestre del año captamos 1.993 millones de dólares de nueva inversión extranjera directa. Y en el segundo trimestre captamos solamente 1.155 millones de dólares, que representaron el 9.2% del total de la inversión extranjera directa que se captó en México. Sin duda alguna que el reto, y me atrevo a ponerlo así, el reto que tenemos en materia económica en México es recobrar la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan directamente en México, en la producción de bienes y servicios, en la creación de empleos, en la generación de ingresos, empleos e ingresos, que son dos de las variables de las cuales depende en muy buena medida el bienestar de las personas. Y eso, el bienestar de las personas, es lo que está en juego con estas bajas cifras de inversión extranjera directa nueva. ¿El gobierno estará consciente del reto que enfrentamos en la materia?